estudiante, es un gusto poderlos saludar. En esta segunda sesión de nuestra materia Derecho Procesal Civil 2, recordemos que bien en la sesión número 1 se abarcó lo fundamental de vamos a hacer hincapié. Aquí. Tenemos conocimiento que se hizo en la sesión número 1, la introducción breve de nuestra rama del derecho civil. Recordemos de los recursos que se caracterizan por ser los medios de impugnación. Analizamos la revocación, los recursos de reposición, el recurso de apelación, la queja, también la apelación extraordinaria, la ejecución en materia civil y llegamos a lo que nos corresponde en la sesión número 2, el juicio ejecutivo y también posteriormente, como lo menciona nuestra planeación, los juicios especiales. ¿Qué son el juicio ejecutivo? Tenemos nosotros el juicio ejecutivo civil es un proceso legal mediante el cual un acreedor busca recuperar una deuda pendiente utilizando la intervención del tribunal y la ejecución de bienes del deudor. Un juicio ejecutivo civil se inicia con la presentación de una demanda por parte del acreedor. Las etapas clave incluyen la notificación al deudor, la audiencia judicial y la ejecución de bienes. Por ello, es importante nosotros analizar estas medidas de apremio que, como bien nosotros sabemos, existe el embargo de bienes, intervención o administración judicial de bienes, depósito de cosa mueble, anotación preventiva de la demanda y para que se acuerden deben cumplirse ciertos requisitos y presupuestos para estas medidas de apremio. Parte de ello viene el remate de bienes, pero antes vamos a hacer hincapié a nuestra legislación. En lo que estamos ahorita comentando, si vemos nuestra planeación, vimos la primera etapa y ahorita estamos haciendo bosquejo unidad 2 y unidad 3. Dentro del juicio ejecutivo, como lo marca en nuestra legislación de Chiapas, en el artículo 436, para que el juicio ejecutivo tenga lugar, se necesita un título que lleve aparejada la ejecución. Traen aparejada ejecución. La primera, la copia de una escritura pública expedida por el juez o notario ante quien se otorgó. Dos, las ulteriores copias dadas por mandato judicial con citación de la persona a quien interesa. Tres, los demás documentos públicos a que se refiere el artículo 334. Cuatro, cualquier documento privado después de reconocido por quien lo hizo o lo mandó a extender. Basta con que se reconozca la firma aun cuando se niegue la deuda. Cinco, la confesión de la deuda hecha ante el juez competente por el deudor por su representante con facultades para ello. Sexta, los convenios celebrados en el concurso de un juicio ante el juez, del curso de un juicio, perdón. Séptima, las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de corredor público, así como el juicio uniforme de contadores, las sentencias que causan ejecutor y convenios judiciales, la confesión judicial y así tenemos que tomar en consideración que la ejecución no puede desecharse sino por cantidad líquida. Si el título ejecutivo o la diligencia preparatoria determinan una cantidad líquida, en parte y en parte líquida, para que ella se decretará la ejecución reservándose por el resto los derechos del promovente. Entonces, es ahí en donde la vía ejecutiva nosotros tenemos que analizar, sobre todo, ¿por qué? Porque viene dentro de lo que hemos visto, si tiene que traer aparejado un documento, también estamos hablando de un título valor, de un título ejecutivo mercantil, como es el cheque, la letra de cambio y el pagaré, que recuerden, eso también tiene estudio y análisis, no solo en el artículo 75 del Código de Comercio, como documentos principalmente mercantiles, sino que también está regulado por su propia ley, la Ley General de Títulos y Operaciones Mercantiles. Ahora bien, analizando ya lo que estamos
este, en día de la presentación, pues el remate de los bienes, debemos saber que es la venta pública de un bien deudor en un proceso judicial que haya sido objeto de embargo para que con el producto del remate se pague al acreedor. El remate se debe solicitar por escrito, pues bien, en un proceso judicial, el remate de los bienes embargados se solicita dentro del juicio principal, una vez que el juicio se encuentra como cosa juzgada y evidente, se ha llevado a cabo el requerimiento de pago y embargo al deudor. Avalúo de los bienes. Para poder sacar a remate los bienes embargados, se debe conocer el precio aproximado de los bienes para que sirvan de referencia en el remate. Para esto será necesaria la intervención de un perito evaluador, el cual va a determinar el valor de los bienes embargados. Cada parte puede designar un valor, ya sea esta parte del remate, y se sigue con las reglas de prueba pericial. Bien, vamos a hablar ya, como lo marca nuestra planeación, de los juicios especiales en materia civil. ¿Por qué se considera como tal un juicio especial? Pues son procesos cuyo conocimiento se encuentra reservado a una tramitación específica, diferente a la de un juicio ordinario. Algunas características de los juicios especiales son que todo juicio especial forzosamente tiene que ofrecer pruebas en el escrito inicial de demanda o la contestación respectiva. En este tipo de juicios no existe la audiencia preventiva y de conciliación y por consiguiente no existe la dilación probatoria. Dentro de los juicios especiales encontramos el juicio hipotecario, el de arrendamiento inmobiliario, el juicio arbitral, controversias del orden familiar, las tercerías, concursos de acreedores, juicios sucesorios, los procedimientos no contenciosos y la justicia de paz. Entonces, mi estimado estudiante, vamos a dar también hincapié a la situación de nuestro costo. Empezamos ya con el juicio hipotecario. En el 454 se refiere que se tramitará en la vía especial hipotecaria todo juicio que tenga por bien la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantiza. Para el juicio que tenga por objeto el pago o la relación de un crédito hipotecario, se siga según las reglas del presente capítulo, es requisito indispensable que el crédito conste en escritura pública o escrito privado, según corresponden los términos de la liquidación común. Ahora, como bien lo mencionan en el juicio hipotecario, nosotros también podemos conocer del mismo como lo siguiente. Juicio hipotecario. Bueno, tenemos que es un concepto que se ha venido manejando desde siglos. Es muy probable que no que todos sepamos exactamente de qué se trata. Es porque iniciamos entonces comentando que anteriormente estaba establecido legalmente que existía la falta de un pago de una hipoteca al acreedor hipotecario o bien titular de la hipoteca. Podía convertirse en el titular del inmueble. Pero las cosas han cambiado y ahora, si no existe pago por parte del deudor hipotecario, este tiene tiempo para poder saldar la deuda antes de que se liquide. Es por ello que el juicio hipotecario queda establecido en lo que hemos mencionado del artículo que se ha citado, 454. Como hicimos mención, 455, cuando se establece pleito entre los que contrataron la hipoteca, procederá el juicio hipotecario sin necesidad de inscripción, siendo condición indispensable para inscribir la cédula
que el bien esté registrado a nombre del demandado y que no haya inscripción de embargo o gravamen en favor de terceros. Presentado el escrito de demanda, acompañado del documento respectivo, el juez, si encuentra que se reúne, acompañado del documento respectivo, se encuentra que se reúnen los requisitos fijados en los artículos anteriores, ordenará la expedición por duplicado de la cédula hipotecaria y mandará que se corra traslado a la demanda al deudor para que dentro de 9 días ocurra contestar y oponer las excepciones que tuviera. Entonces es muy importante este juicio especial de hipoteca, como bien se menciona la cédula hipotecaria, entonces debemos de tomarlo en consideración. Siguiendo con lo que estamos analizando, los juicios de arrendamiento inmobiliario. Este es otro juicio especial. A las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les serán aplicables las disposiciones de este capítulo. El juez tendrá la más amplia facultad para decidir en forma pronta y expedita lo que en el derecho convenga. A las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil o terceros por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este capítulo. En lo conducente, igualmente, la acción que intente el arrendatario para exigir al arrendador el pago de daños y perjuicios a que se refieren los artículos 2421 y 2422 del Código Civil del Estado se sujetarán a lo dispuesto en este capítulo. Entonces, siguiendo y analizando lo que estamos nosotros este, llevando, que es el juicio eh, hipotecario, perdón, inmobiliario, son a las controversias que verse de las acciones que se intenten contra quien haya otorgado fianza de carácter civil o terceras personas por controversias derivadas del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este capítulo. En lo conducente, igualmente, la acción que intente la persona arrendataria para exigir a la arrendadora el derecho de preferencia y el pago de los daños y perjuicios a que se refiere el Código Civil correspondiente se sujetará a lo dispuesto en este título. Recuerden, el derecho de preferencia es alguien que le beneficie o que ya haya tenido en espera este tipo de derecho, ¿verdad? Ahora, el juicio arbitral. El arbitraje es un método de resolución de conflictos en el que las partes acuerdan someter sus diferencias a uno o más árbitros imparciales cuya decisión serán vinculantes y finales. Este procedimiento es elegido voluntariamente por las partes involucradas, quienes confían en los árbitros y proporcionarán una resolución justa y eficaz. Entonces, es ahí donde también nosotros estamos viendo que estos juicios arbitrarios en materia civil pues son lisos, llanos, de totalmente voluntariedad para poder continuar en vía pacífica a un arreglo totalmente, digamos, en armonía con las partes. Siguiendo en continuidad con nuestro código, cosa que también no se puede impedir en estudio, lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿verdad? Que nos corresponde. Entonces vamos en estudio con lo que continúa dentro de estos juicios especiales. Damos hincapié, bueno, ya dentro de los juicios especiales, pues considerábamos a lo referente al juicio de ejecutivo y al de hipoteca,
pues tenemos el artículo 514, el tema de embargos, en donde decreta el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza de mandamiento de forma, se requerirá de pago al deudor y no verificando este el pago, va a proceder a embargar bienes suficientes. Recordemos que ese es el propósito del embargo para el juicio ejecutivo, así como las fijadas en la sentencia, para probar asistir la práctica de la diligencia. Son puntos muy importantes a considerar en la actividad final. Les comento, si ustedes están en otro estado, pueden tomar en consideración su código de procedimientos del estado donde se encuentren, que sin embargo no les va a afectar en su actividad porque están fundamentando sobre el mismo, pero también deben de considerar, si es posible, en algún que otro momento, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estos remates, como lo marca el 543, toda venta que conforme a la ley deba de hacerse en subasta de almoneda, se sujetará a las disposiciones contenidas en este título, salvo en los casos en que la ley disponga expresamente lo contrario. El remate de bienes raíces debe ser público, deberá celebrarse en el juzgado en el que actúe el juez y que fuere competente para la ejecución. Cuando los bienes embargados fueren raíces, antes de procederse a su avalúo, se acordará que se expida mandamiento al registrador de la propiedad para que remita certificado de gravamen de los últimos 10 años. Pero si en auto obrare otro certificado, solo se pedirá al registro el relativo al periodo transcurrido desde la fecha de aquel hasta la que se solicite. Entonces, este certificado de gravamen es sumamente importante también para el embargo, para el remate y sobre todo para llevar a cabo la venta de los bienes que se tienen embargados. Tomamos en consideración al mismo tiempo en nuestro código, siguiendo su continuidad del mismo, como bien menciona en su articulado, la ejecución de las sentencias y de las demás resoluciones dictadas por los tribunales y jueces de los estados y del extranjero, pues lo encontraremos a partir de su articulado 577, que nos será de mucho provecho para poder continuar con el estudio de las mismas. Así que en el 582 habla que las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en países extranjeros tendrán en el Estado la fuerza que establezcan los tratados respectivos o en su defecto se estará a la reciprocidad internacional. También, pues debemos de hacer mención e hincapié, como bien estamos mencionando, de este juicio arbitral que ya había yo hecho hincapié hace un momento sobre su definición, teniendo citación en su articulado 587. Las partes tienen el derecho de sujetar sus diferencias al juicio arbitral. Es decir, si nosotros, a pesar de tener un juicio como tal ya entablado en materia ejecutiva mercantil o especial, como lo hemos mencionado, tenemos la oportunidad, como lo marca el artículo 587, que por medio de un juicio arbitral tengamos este compromiso de celebrar que haya un juicio durante este y después de sentenciado, sea cual fuera el estado en que se encuentre, de llegar a un acuerdo por medio de armonía. Por lo que nosotros debemos de sentir este compromiso, como lo menciona el 589, que va a celebrarse por escritura pública, por escritura privada o en acta ante el juez de primera instancia, cualquiera que sea la cantidad. En el 590 menciona que todo aquel en el que pleno ejercicio de sus derechos civiles puede comprometerse en árbitros sus negocios. Los tutores no pueden comprometer los negocios de los incapacitados ni nombrar árbitros, sino con aprobación judicial, salvo el caso en que dichos incapacitados fueren herederos de quien celebró el compromiso o estableció cláusulas compromisorias. Si no hubiese deshonrado en árbitros, se hará siempre con la intervención judicial, como se previno en los medios preparatorios al juicio arbitral. La albacea tiene un papel muy importante, ya que se necesita del consentimiento unánime de los herederos
para comprometer en árbitro los negocios de herencia y para nombrar árbitros, salvo el caso en que se tratara de complementar el compromiso, cláusula compromisoria pactados en el autor. Es por eso que a partir de esto, el derecho de recibir alimentos también es parte elemental de estos juicios especiales, el divorcio, así como los demás que hemos citado. No debemos dejar de menoscabar lo que menciona también a continuidad el material que se ha preparado. Debemos de conocer también las controversias de orden familiar, pertenecen a los juicios especiales, que se sigue un procedimiento especial regulado por disposiciones específicas. Este tipo de juicio se utiliza para resolver disputas familiares. Esto es de manera más ágil, eficiente, en el nuevo marco normativo. Se completa al juicio ordinario oral y al juicio especial oral, ambos precisados por jueces especializados en materia familiar. Además, que los procedimientos del orden familiar incluyen los juicios ordinarios para casos como herencias y los divorcios. Asimismo, hacemos hincapié a las tercerías, que son procedimientos legales que permiten a un tercero que no es parte en un juicio intervenir para proteger sus derechos sobre un bien o propiedad. Existen diferentes tipos de tercerías, como la tercería de dominio, que busca que se reconozca la propiedad del bien en el litigio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en el despacho jurídico las tercerías cuando existe un tercero perjudicado que busca obtener un pago preferencial también? Estas figuras son importantes para garantizar la justicia y proteger los derechos de las personas en el proceso civil. Como bien estamos analizando nuestra legislación, pues marca ahora a continuación en el procedimiento de rebeldía. Ok, eso nosotros lo tenemos presente. Las tercerías lo encontramos a partir del artículo 629 de nuestro Código Civil. Recuerden que del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es muy poca la diferencia que tenemos. A la letra menciona que en un juicio seguido por dos o más personas pueden venir uno o más terceros siempre que tengan intereses propios y distintos del actor o reo de la materia del juicio. La tercería deberá deducirse ante el juez que conoce del juicio en los términos prescritos para formular una demanda. Las tercerías se sustanciarán en la vía que corresponda al juicio en el cual se promueven. Coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la condición en que se ejecute, cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria. Es decir, si la sentencia todavía no se ha solicitado causa ejecutoria, puede intervenir una tercería. Como lo marca en su articulado 633, los terceros coadyuvantes se considerarán asociados por la parte cuyo derecho coadyuvan y en consecuencia podrán salir del pleito en cualquier estado que se encuentre, hacer las gestiones que se estimen oportunas, continuar su acción y defensa, apelar e interponer los recursos procedentes. El demandado denunciará el pleito al obligado a la elección antes de la contestación de la demanda, solicitando del juez que según las circunstancias ampliará el término del emplazamiento para que el tercero pueda disfrutar del plazo completo. El tercero obligado a la elección, una vez salido al pleito, se convertirá en principal. Así, también tenemos hincapié en ¿qué es el concurso de acreedores? El concurso de acreedores tenemos en consideración que es un proceso judicial a través del cual se intenta que un deudor satisfaga sus deudas.
en la medida de lo posible. El de acreedores, conocido también mucho en materia mercantil, recordemos también que tiene relación con el concurso mercantil para subsanar deudas y poder salir a flote de las mismas. En nuestra legislación también lo reconoce nuestro Código de Comercio. Así, ¿cuándo se debe de solicitar este concurso de acreedores? Se solicita cuando el deudor no cuenta con la solvencia necesaria para hacer frente a sus obligaciones con sus acreedores. En el caso de que sea el propio deudor quien pide el concurso de acreedores, no es necesario que se espere a que la insolvencia se haya materializado, sino que pueda solicitarlo cuando este sea eminente y pueda probar que puede afrontar sus deudas. Tenemos ya hincapié el juicio sucesorio. De lo que estamos analizando, podemos checar nuestra infografía. Tenemos el juicio sucesorio que lleva a cabo. ¿Qué es el juicio sucesorio? Pues muchos hemos hablado en materia civil del mismo como un procedimiento legal mediante el cual se transfiere el patrimonio de una persona fallecida a sus herederos. Existen dos tipos principales, el testamentario y el intestamentario. El primero, pues, deja testamento y el intestamentario carece del mismo. Por ello, muy importante que logremos distinguir esta diferencia, estimado licenciado, y así poder llegar, por último, al tema de los procesos no contenciosos o no jurisdicción voluntaria, que son aquellos en los que se ventilan asuntos en que no existe, al menos en teoría, conflicto de intereses o litigio. Es decir, no hay sujetos que asuman la calidad propiamente dicha, demandante y demandado. En nuestro código, como bien se establece, estimado licenciado, pues tenemos hincapié al mismo, a lo que continúa al capítulo consecuente del mismo. Estamos bueno, esto lo hemos analizado, lo hemos visto precisamente con ustedes en lo que corresponde a la sesión número 1. Todo esto quedó lleno ya en la sesión número 1, por lo tanto, nada más es el repaso de los concursos. Siento que está en el 710, que es de apoyo y apego. También debemos de considerar, por último, ya considerando como tal, de los juicios sucesorios en el 741, mencionando que luego que el tribunal tenga conocimiento de la muerte de una persona, dictará con audiencia del Ministerio Público, mientras no se presenten los interesados sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Civil, las providencias necesarias para asegurar los bienes, y aunque se presenten, si el difunto no era conocido o estaba de transeúnte en un lugar, o si hay niñas o niños o adolescentes interesados o en peligro de que se oculte o dilapiden los bienes. Es importante, considere usted la tipicidad en nuestro código, ya que le es de utilidad considerarlo los mismos. Tenemos también ya, tomando en consideración de las testamentarias, el 762. Por eso debemos tener en cuenta este 762 de las tercerías. Ya en lo último que estamos por terminar, estamos considerando a lo que hace hincapié, como se menciona, a la justicia de paz. En la justicia de paz, como se proyecta ya, mi estimado alumno, por terminar el mismo, en estas tercerías de paz tenemos en consideración que se refiere a un mecanismo, esta justicia de paz alternativo, para solucionar pequeñas desavenencias entre vecinos o familiares. Los juzgados de paz son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción local,
En lugares donde no existe un juzgado de primera instancia, sin embargo, los jueces y las juezas de paz representan la diversidad cultural, social y económica del país, atienden al usuario en su lengua materna. Corrijo ahí, pueden existir juzgados de primera instancia y subsecuente, pero sí es de utilidad los juzgados de paz para las partes, podrán hacer uso de las mismas. De mi parte, estimado estudiante, ha sido todo en esta segunda sesión, esperando poder haber abarcado los temas más indispensables en esta materia que fue Derecho Procesal Civil 2. Me despido cordialmente de ustedes, la maestra Fabi Azucena, quien recuerden que somos orgullosamente Vasconcelos. Tengan una bonita tarde.